Tocó a mí el privilegio de darles la primera clase del año. No siempre voy a estar yo, hay como 6 maestros que van a ir rolando. Me tocó a mí. Así que vamos a iniciar. El manual que vamos a estar viendo nosotros es la vida de Jesucristo. Ese manual está escrito por Raymond Charles Stedman, que es un pastor cristiano evangélico que ha escrito muchos libros. Este libro, este autor, basó lo que vamos a estar viendo en el libro de Marcos. Ese libro es el que vamos a estar estudiando. Vamos a estar viendo la vida de Jesús y vamos a considerar ciertos aspectos que son los trasfondos históricos y el mensaje de Cristo y cómo, como iglesia, nosotros cómo lo podemos aplicar el día de hoy. Recuerden que la Biblia, toda la Biblia es de aplicación. Así que a través de la vida de Jesucristo y del Evangelio de Marcos vamos a ver estos aspectos históricos, el trasfondo de por qué Marcos escribió pues este evangelio. Quiero hacerles una pregunta para ustedes: ¿quién es Jesucristo? No todos. Si no me contestan, pues les voy a tener que hacer un examen. Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? Cada quien su punto de vista personal. Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? ¿Nadie es cristiano? A ver, Salvador acá. Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿qué más? Rey de Reyes. ¿Quién más? Dios. Los demás no son cristianos. ¿Quién es Jesucristo? El gran yo soy. El gran yo soy. ¿Qué más? El Rey de Reyes. Altísimo. Todopoderoso. El gran yo soy. Tenemos que entender que como cristianos, como hijos de Dios, el concepto que nosotros tengamos de Jesucristo va a depender o va a ser la base de nuestra vida cristiana. Si nosotros no tenemos un buen concepto de Jesucristo, puede que nuestra vida sea mediocre, sea chafa. Así que debemos nosotros de tener un concepto claro de lo que es Jesucristo. Recordemos que en la caída del hombre, ¿qué pasó? Hubo desobediencia, ¿no? Dios les dijo: no coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol van a morir. El simple hecho de que Dios les había dado esa orden no era por el árbol en sí, sino era el acto de la obediencia. Cae el hombre. Recordemos que el estado del hombre antes de la caída era perfecto. Recuerde que perfecto significa completo en Cristo. Entonces vivían en una comunión íntima con Dios. Nos explicaban el día jueves que Adán usaba el 82% de su cerebro. Albert Einstein utilizó el 30% de la capacidad cerebral. Entonces nos damos cuenta que el estado del hombre antes de la caída pues era completa, o sea, veía cara a cara a Dios, caminaba con Él. En la caída del hombre hubo esa separación y vemos en Génesis 3:15 la promesa del Salvador. Desde ahí empieza a mencionarse a Jesús. Recordemos que toda la Biblia es cristocéntrica. Génesis 3:15 nos habla de la promesa del Mesías. Acompáñenme a Génesis 3:15 para que diga que no lo estoy choreando. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se da la promesa de Jesús. Entonces vemos cómo Jesús, si lo vemos desde este punto de vista de Génesis 3:15, es
la promesa que se le fue dada a la humanidad. Luego, Jesús viene y hace que la división, la enemistad que había entre el hombre y Dios se rompiera y tuviéramos ese acceso hacia Dios. También tenemos que entender que la base del cristianismo es la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, vano sería en lo que creemos. Acompáñame a Hebreos 3:33. Lo voy a estar haciendo que abra su Biblia, la desempolve, porque somos teólogos, hermanos. Hebreos 11:33 dice, 11:33, Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Aquí está hablando de los antiguos, Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, de todos ellos que vivieron por fe. ¿Por qué? Porque no tenían o no estaba presente Jesús en sus vidas. La promesa del Salvador estaba muy lejana. Ellos, lo acabamos de leer, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos. Nos brincamos hasta el 39, hasta el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y cuál era lo prometido? Lo que vemos en Génesis 3:15, la promesa del Salvador que iba a hacer que la relación entre el hombre y Dios se restableciera. Porque nuestro principal enemigo, ¿quién era? ¿Quién era nuestro principal enemigo? ¿Quién? A ver, no los escucho. ¿Quién? No. ¿Quién es nuestro principal enemigo? No. ¿De qué fuimos salvos? No. Nuestro principal enemigo era Dios, porque Él está irado con el pecado y con el pecador. Fuimos salvos de la ira de Dios. Entonces, usos, hermano, la promesa era esa, que Jesús iba a restablecer esa comunión. Por eso dice que nuestro ministerio es el de la reconciliación, de que las personas que no conocen a Dios se reconcilien con Dios, porque Dios era nuestro primer enemigo. Porque acuérdense que Dios odia el pecado y al pecador, y de la ira de Dios fuimos salvos. Dice en el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y nos vamos hasta el 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos que en el capítulo 12 continúa de lo que estamos leyendo en el versículo 11. Entonces, Jesús es la promesa de esa redención que el hombre iba a tener. Después en el manual vamos a ver algunos puntos importantes acerca del Evangelio de Marcos. El libro de Marcos es el libro de la Biblia más traducido del mundo. No hay otro libro que se encuentre en tantos idiomas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos cuenta con 16 capítulos. Es el evangelio más corto de los 4 evangelios. Mateo tiene 28 capítulos, Lucas 24, Juan 21. Entonces, por eso lees a los traductores traducir más fácilmente el libro de Marcos. Y aparte, por lo que vamos a ver a continuación, todo lo que Marcos enseña acerca de la vida de Jesús es tan fácil que la gente lo entienda.
Otro dato importante acerca del Evangelio de Marcos es que es el más antiguo de los 4 evangelios. Se dice que fue escrito en el año 60 después de Cristo. Marcos escribió este evangelio para los gentiles o cristianos judíos y que estos pudieran entenderlo. Fue escrito para el mundo romano. Entonces, por eso es que es traducido más, o hay más traducciones del libro de Marcos, porque el estilo de Marcos, o sea, el estilo de cómo fue escrito y el cómo tú lo lees es más entendible para cualquier persona. Por eso está traducido en tantos idiomas, porque es muy fácil de entender, porque Marcos fue escrito para romanos, gentiles, cristianos. Otro dato importante, fue escrito por un joven llamado Juan Marcos. Este Juan Marcos lo vamos a ver más adelante en un pasaje de Hechos. Este Juan Marcos era hijo de una mujer que se llamaba María, era rico, tenía una gran casa. También otro dato importante es que es mencionado en Hechos 12. Vamos a Hechos 12, ahí es donde nos menciona a este autor de este libro, Juan Marcos. Hechos 12. ¿Qué son los hechos, hermanos? ¿Sí se acuerda qué son los hechos? ¿Los qué? ¿Actos de quién? De la Iglesia de Cristo. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? El libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, aquí estamos viendo cómo Pedro es liberado de la cárcel, ocurre un milagro. El contexto de este pasaje: está Pedro encarcelado, de repente tiembla el lugar, le aparece un ángel y lo libera, y ese es el contexto de este pasaje. Entonces Pedro acaba de salir de la cárcel y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces vemos cómo Juan Marcos, así se llamaba, fue el que escribió este pasaje. También otro pasaje donde es mencionado el autor del Evangelio de Marcos es en el Hechos 15. ¿Sí se acuerda de esta historia de Hechos 15:36? Que es cuando el Pablito y Bernabé se pelean. 15:36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y que no había ido con ellos a la obra. Y ahí sigue esta historia. Son datos importantes que nosotros debemos de considerar y que debemos de entender acerca de este autor de Marcos. La próxima vez que es mencionado, se menciona en Primera de Pedro. Alguien que lea Primera de Pedro 5:13, por favor. Amén. ¿Lo lees, por favor? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí es la tercera vez que se menciona el autor del Evangelio de Marcos. Después de estos puntos que hemos considerado, que son datos que nos ayudan, porque a veces cuando nosotros entendemos el contexto de el autor de algún libro o del contexto histórico que se llevó a cabo a través de un libro, nos damos cuenta por qué fue escrito y para qué fue escrito. Y un punto que vamos a considerar es que el autor de este manual que ustedes están viendo, de Ray C. Stedman, es que él considera que Juan Marcos aparece antes de estos puntos que hemos visto. Dice el autor del manual que aparece en Marcos 14:51. Vamos a Marcos y vamos a ver cómo estas especulaciones, no lo dice textualmente la Biblia que era Marcos
el mismo autor del Evangelio, pero son especulaciones que nos pueden ayudar y que cuando nosotros las analizamos nos damos cuenta de que pues concuerdan y pues hay algo que debemos nosotros de entender. Nosotros no podemos hablar más allá de lo que habla la Biblia y tenemos que guardar silencio donde la Biblia guarda silencio. O sea, no tenemos que hablar más, ¿no? Pero esta especulación es muy bonita porque pues es para que echemos nuestra imaginación a volar. Marcos 14, 51 dice: pero cierto joven le seguía. Aquí pues Jesús ya es arrestado, sus discípulos, sus amigos lo abandonaron, le sacaron. Jesús es arrestado y dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Así que el autor de este manual hace esta consideración que probablemente el joven que se menciona aquí sea Juan Marcos, porque es el único evangelio que nombra esta historia. Esta pequeña historia solamente lo nombra el evangelio de Marcos. Así que podemos especular que probablemente muchos eruditos dicen que era Juan Marcos. Y otro que se une a que viendo los dos comparados podemos hacer a lo mejor una especulación de que sí era Juan Marcos, este muchachito que salió encueradito, que lo agarraron, ¿no? Otro está en Marcos 10, 17. Está muy bonito porque leemos la Biblia y no nos damos cuenta de estos pequeños detalles. Marcos 10, 17 y dice, esta historia todos se la saben: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El autor del manual nos dice que probablemente el joven rico que aquí se está mencionando era Juan Marcos, porque si recordamos los datos que les acabo de dar al principio, ¿quién era Juan Marcos? ¿De quién era hijo? María. Y era rico, tenía una gran casa, porque vemos que en Hechos, ahí fue Pedro y muchos ahí se reunían para orar. Vamos a hacer un paréntesis de esta historia para poder entender. ¿Ustedes saben por qué Marcos, Mateo y Lucas son evangelios sinópticos? ¿Por qué son? Hablan de lo mismo. ¿Qué más? Se parecen, ¿no? Exacto. Son sinópticos porque la trama de la historia que nos presentan estos tres evangelios son similares. De hecho, el evangelio de Mateo, como Marcos es el más antiguo, fue el primero escrito, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas tomaron base del evangelio de Marcos. Por eso hay tantas similitudes con Mateo y Lucas, porque al ser el más antiguo
los escritores de Mateo y Lucas tomaron como base el Evangelio de Marcos. Y vamos a ver, les quiero dar una pequeña explicación de cada evangelio, hacia quién es dirigido el evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito a una audiencia judía. Presenta a Jesús, esto es muy importante porque cada evangelio presenta a Jesús de una manera diferente. Presenta a Jesús como el rey de los judíos. Entonces, ¿hacia quién fue escrito el Evangelio de Mateo? Judíos. ¿Y cómo presenta a Jesús? Como el rey de los judíos. El Evangelio de Marcos, como les acabo de mencionar, fue escrito para una audiencia de gentiles romanos y presenta a Jesús como siervo del hombre, haciendo hincapié en su ministerio. Entonces, ¿cómo nos presenta el Evangelio de Marcos a Jesús? Como un siervo. Y se basa en su ministerio. El Evangelio de Lucas, él fue escrito hacia una audiencia público, o sea, fue en general gentiles. Presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, enfocándose en su naturaleza humana. ¿Hacia quién fue escrito el libro de Lucas? Hacia los todo público, ¿no? ¿Mande, perdón? ¿No era hacia los griegos? Pues son gentiles. O sea, el público es amplio, ¿no? O sea, recordemos que todos los que no son judíos son gentiles, ¿no? Presenta a Jesús, ¿cómo dijiste? Como el Hijo del Hombre, y se enfoca en su naturaleza humana. Pero por ejemplo, en el caso de en el libro de Marcos, que estás manejando que se escribía a los romanos, al final de cuentas también son gentiles. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí entre marcar que ese libro se escribía a los romanos y el otro no a los griegos, si las dos culturas eran gentiles? Sí, recordemos que pues también las dos culturas son diferentes. Los romanos pues basaban o eran como... Era una cultura que... Sí, hermano. Perdón, te basas precisamente en eso cuando fueron escritos para que ese tipo de personas lo entendieran, ¿sí? Y se utilizaron lenguajes que normalmente se utilizaban tanto en los griegos como en los demás. Por eso es que te especifica que fue escrito para ciertas personas, ¿no? Los judíos no te hablan igual que te hablaban los griegos. Sí. Entonces utiliza términos que realmente podías entender. Por eso es que te lo especifica así. Sí, recordemos que la cultura griega era una cultura muy, ¿cómo se dice? Muy estudiada. De ahí sale pues Aristóteles y todos esos hombres que salen en la historia. Entonces los griegos eran una cultura muy letrada, ¿no? Y los romanos pues eran más como que, en términos mexicanos, Tepito y no sé, Santa Fe, ¿no? Culturas que a pesar de que son gentiles, por su cultura ser más letradas, el estilo del libro de Lucas pues era más suavecito, o sea, más terminológico, ¿no? Más Más entendido. Ajá, para ese tipo de personas, ¿no? Popular, ¿no? Exacto, y los romanos era más lenguaje normal, ¿no? O sea, más súper sencillo, no es como si les damos clase a niños de primaria a darle clase a prepa, universidad. Es otro estilo de lenguaje. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y se enfoca en su deidad. Pues aquí este Evangelio de Juan pues es igual, fue escrito para cualquier tipo de persona, sea griego, sea romano, sea judío, a todo tipo, como que globaliza todo. Ahora sí, regresando cerrando este paréntesis, regresando a la historia del joven rico, tenemos que notar algunas frases que el Evangelio, Juan Marcos escribe en esta historia, porque esta historia está en los tres evangelios, Mateo, Lucas.
Esta historia está en Mateo 19 del 16 al 26 y también se encuentra en Lucas 18 del 18 al 30. Mateo del 19 del 16 al 26 y Lucas 18 del 18 al 30, para que con calmita ustedes los lean. Y cuando nosotros unimos es como cuando, no sé, si te cuentan alguna historia o algún relato, lo escuchas de una persona y dices, wow, qué chido, ¿no? Y lo escuchas de la otra opinión, como que dices, ah, por eso pasó esto. Y cuando escuchas otra, dices, ah, por eso pasó esto, de esto, de esto. Entonces, uniendo tres historias, le sacamos aún mucho más jugo a esta historia. Pero algo de lo que el Evangelio de Marcos enfatiza son dos aspectos muy importantes. El primero es en el 21, en el versículo 21. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Esta frase hace notorio el sentimiento de personalidad de cómo lo está viviendo. O sea, ¿por qué el Evangelio de Marcos hace énfasis en esta parte? Los demás evangelios, el de Mateo y Lucas, no hace énfasis en la sentimentalidad de Jesús. Y aquí el Evangelio de Marcos nos dice una expresión que Jesús tuvo hacia el joven rico, que dice, mirándole, le amó. Y el otro énfasis que hace el escritor es en el 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos aquí Juan Marcos, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que Juan Marcos tiene una fascinación por dos aspectos de Jesús. El primero es el que es la habilidad de Jesús para servir. O sea, porque recordemos que el Evangelio de Marcos se enfoca en el ministerio de Jesús. Entonces, la fascinación de Juan Marcos hacia Jesús era el cómo él, siendo lo que él era, servía a los demás. Y la segunda fascinación es cómo el siervo sabe gobernar. A pesar de que Jesús lo explica, y de hecho vemos otros pasajes en la Biblia que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. O sea, esa condición de Jesús de que a pesar de que Él vino a servirnos a nosotros, porque de hecho, cuando Jesús va a lavarles los pies a sus discípulos, ¿qué le dicen sus discípulos? No nos laves a nosotros, nosotros te lavamos a ti. Y dice Jesús, es que no es así. Entonces vemos cómo Juan Marcos expresa o se fascina en cómo, siendo Jesús lo que Él era, Él cómo sirvió a la gente. Porque de hecho el Evangelio de Juan Marcos narra o expresa más los milagros que Jesús hacía, cómo Él iba y sanaba a la gente. Y el otro aspecto de fascinación era cómo es que, siendo siervo, también sabía gobernar. Entonces, por eso es que el autor de este manual, yo lo estaba viendo y decía, no, pues tiene algo de razón, pero pues no vamos a decir que es algo 100% que la Biblia dice. Son especulaciones que hace el autor del libro, pero si nos damos cuenta cuando leemos, vamos a leerlo en otro evangelio, vamos a Mateo 19 para ver cómo es que Mateo presenta esta historia. Mateo 19, 16. Son consideraciones que pues para mí me parecieron muy importantes de notar y que pues va a ayudarnos para sacarle más jugo a estas historias. Alguien que nos lea esta historia de Mateo, por favor. No todos. Entonces vino uno y le dijo:
Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Está ahí? Hasta el 22. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos como, si lo leemos, como que es más seco, ¿no? O sea, como que nada más está contando la historia. O sea, alguien externo que presenció la historia, lo vio por fuera y está presentando esta historia. Pero Marcos, ¿cómo lo presenta, no? O sea, ¿cómo le dice, no? O sea, la respuesta del joven rico y Jesús lo miró y lo amó. O sea, ¿quién hace ese contexto, no? O esa profundidad del sentimiento que tuvo Jesús hacia ese joven rico. Y el último, del 22, pero ¿cómo dice nada más en Mateo? Como él tenía muchas posesiones, se fue triste. Y en Marcos, en el 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, le mete más profundidad al pasaje. Entonces el autor del manual nos sugiere o nos da su punto de vista que probablemente el joven rico era Juan Marcos. Y se une a la otra historia que vimos al principio del chavito que se fue desnudo, porque Marcos es el único que lo menciona. Vamos a hacer como que vamos a meternos en la historia, ¿no? Jesús le dice estas palabras que tiene que dejar todo y seguirlo. Probablemente este jovencito, probablemente que el autor del manual dice que es Juan Marcos, se va triste, pero él meditando dice, prefiero seguir a Jesús. Y vemos que entra en la historia porque ya nada más está con una sábana. Entonces vemos cómo sí oyó a la voz de Jesús, porque este jovencito lo iba siguiendo a Jesús cuando estaba siendo arrestado, iba nada más con una sábana. O sea, el autor del manual especula que probablemente, a pesar de que se fue triste, él escuchó la voz de Jesús, dejó todas sus posesiones y seguía a Jesús solamente con una sábana y lo iba siguiendo. Entonces vemos cómo se unen estas dos historias. El primero es en esta de Marcos 10, la profundidad que hace el autor en estas dos partes acerca del joven rico, y la otra, la historia del jovencito que salió desnudo, que ningún otro evangelio lo menciona. Entonces el autor del manual especula que probablemente sea Juan Marcos mencionado desde el evangelio y no nada más hasta Hechos. Vamos a empezar. Esto fue como que contexto del autor del evangelio de Marcos, y vamos a empezar el manual empieza a estudiar el libro. De hecho, ya avanzando en el manual, ya vamos hasta la hoja número 5, hasta la hoja número 6, creo, la hoja 6. Sí, cierto. 2 personas. No, de hecho vamos apenas en la 2, en la 4. Sí, en la 4 al final. Ya avanzamos hasta allá. Vimos apenas el contexto acerca del autor de Marcos, pero ahora vamos a empezar a ver el principio, porque vamos a empezar a ver acerca de la historia de Jesús. Bien. Vamos antes de empezar ya con el versículo de Marcos 1, del 1 al 8, antes de empezar con ese pasaje, les quiero mencionar el autor de este manual nos muestra una división acerca de este evangelio.
De hecho, en otras Biblias de estudio muestra otras divisiones acerca de este evangelio, pero el autor del manual nos da dos divisiones acerca del evangelio de Marcos. La primera división del evangelio de Marcos viene del capítulo 1 al capítulo 8, 26. Y aquí nos presenta el siervo que gobierna y la autoridad del siervo. Así, el autor de este manual nos divide el evangelio de Marcos del capítulo 1 hasta el 8, versículo 26, y nos habla acerca del siervo que gobierna y la autoridad del siervo. Y la segunda parte es del capítulo 8, 27 hasta el final del evangelio. Y aquí nos presenta a el gobernante que sirve. La segunda parte viene del capítulo 8, 27 hasta el final del evangelio y nos presenta a el gobernante que sirve. Bien, ahora sí, ya les di este punto extra que faltaba acerca de la división del evangelio. Les digo, el autor de este manual así presenta la división del evangelio, pero de hecho, si ustedes buscan en otras traducciones o en otras Biblias de estudio, lo divide en tres partes y pues eso no importa, ¿no? Al final, el autor del manual lo que nos va a enfocar acerca de este evangelio, y de hecho lo que hablan los evangelios, es acerca de la vida de Jesús y su consideración. Alguien que lea Marcos del 1 al 8, por favor, que es el inicio del evangelio, con voz fuerte, de autoridad. Marcos 1, del 1 al 8, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Algo importante de esto que acabamos de ver es que el evangelio de Marcos es una recopilación de lo que el apóstol Pedro había dicho acerca de Jesús. Entonces, Juan Marcos escribe lo que el apóstol Pedro les contaba acerca de Jesús. El autor, Juan Marcos, en el evangelio solamente pone su primer punto de vista. Es el único punto de vista que el mismo Juan Marcos escribe de él mismo, o sea, su propia opinión, porque todo lo demás es el compendio de lo que Pedro les contaba a sus discípulos. Lo único que el autor Juan Marcos escribe consideración personal es el capítulo 1, que dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es lo único, el toque personal del autor que él mismo escribió y que fue de su propia mente. O sea, esto fue lo único que vino de la mente de Juan Marcos. Todo lo demás son recopilaciones
que Juan Marcos hacía del apóstol Pedro acerca de Jesús. Vientos. Ajá. Entonces, Marcos se discipulaba con Pedro. Exacto, vemos cómo, por eso en el libro de Hechos, en el capítulo, creo que es el 12 que acabamos de ver, cuando Pedro sale de la cárcel, tenía mucho afecto hacia Juan Marcos. Por eso, a donde primero pensó en ir fue a la casa de su madre de Juan Marcos, y ahí se refugió. Entonces, de hecho, si nos damos cuenta y si estudiamos, cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, desde Génesis, la historia de Génesis hasta Moisés, todo el Génesis, toda esa historia, el primer medio de enseñanza que se utilizaba en la antigüedad era a través de la tradición, que yo como padre le cuento acerca de Dios a mis hijos. Se los cuento tantas veces que se queda grabado en su mente y ellos crecen y lo esparcen. Hasta que llega Moisés y como él estuvo en Egipto y fue enseñado, él escribió el Génesis y empezó a escribir todo lo que después acontece. Entonces vemos cómo los apóstoles, cuando vivieron cerca de Jesús, pues ellos transmitían esa vida de Jesús. Juan Marcos oye de Pedro todo lo que dijo acerca de Jesús y Juan Marcos sobres, ¿no? Empieza a escribirlo para que perduraran esas palabras acerca de Jesús. Entonces, aquí el Evangelio de Marcos enfatiza o inicia la vida de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista. Es muy importante por qué el Evangelio de Marcos inicia con el ministerio de Juan el Bautista. Primero vamos a anotar algunos aspectos acerca de Juan el Bautista. Primero, lo llamativo acerca de Juan el Bautista. A pesar de que Juan el Bautista, ¿en dónde predicaba Juan el Bautista? Lo acabamos de leer. ¿Y dónde estaba el río Jordán? ¿Alrededor de qué estaba el río Jordán? Había un desierto. Entonces Juan el Bautista, y aquí podemos tomar algunas enseñanzas. Juan el Bautista, ¿dónde predicaba? En el desierto. ¿Y qué hace entender esto? Porque a pesar de que él predicaba en el desierto, la gente, lo acabamos de leer, iba y lo escuchaba, ¿no? O sea, ¿quién va al desierto? O sea, imagínense, ¿quién viene a Nextlalpa, no? Antes, cuando no estaba Santa Inés ni acá, ¿quién iba a venir acá? No había nada. Pero a pesar de eso, Dios vio un propósito. Lo mismo pasa, y eso es algo que debemos de entender como hijos de Dios, que no es el lugar, sino es el mensaje de Dios el que es la importancia. Entonces vemos, Juan el Bautista predicaba en el desierto, pero a pesar de la condición del lugar, la gente venía y escuchaba el mensaje. El número 2 es el carácter de Juan el Bautista. Muchos, o así nos lo han enseñado, que Juan el Bautista era un hombre poderoso, ¿no? Y sí lo era, ¿no? Muchos teólogos dicen que era Elías, Juan el Bautista, porque recuerden que hay dos personas en el Antiguo Testamento que no murieron. El primero, ¿quién fue? Enoc, que Dios se lo llevó. Y el segundo, Elías, que igual en un carro de fuego se fue al cielo, ¿no? Entonces muchos teólogos dicen que Juan el Bautista era Elías, o tenía el espíritu de Elías. Entonces, el carácter de Juan el Bautista, que muchos creíamos que era de condenación, te vas a ir al infierno, así como algunos predicadores tienen ese estilo de predicación, una predicación de condenación, de juicio. Pero siendo honestos, ¿a quién le gustaría ir a escuchar a un loco en el desierto que te está diciendo juicio, que te está diciendo o sea, ¿a quién? Honestamente, nadie iría a escuchar a un loco en el desierto a oír esas palabras. Entonces,
Marcos nos dice que el mensaje de Juan el Bautista, recordemos que ¿qué es evangelio? Viene del griego evangelion, que significa buenas noticias, ¿no? Entonces, si empieza el evangelio de Juan Marcos resaltando el ministerio de Juan el Bautista, quiere decir que el mensaje de Juan el Bautista era buenas noticias, no era algo así de condenación, de juicio, porque nadie lo iba a escuchar. El tercer punto era el mensaje. El mensaje que Juan el Bautista presentaba era acerca de una necesidad universal que en ese tiempo la gente necesitaba, y que inclusive en nuestro tiempo la necesidad que la gente tiene en su corazón. ¿Y cuál es ese mensaje? Son tres. El mensaje de Juan el Bautista, que Juan el Bautista presentaba, eran tres: el pecado, la culpabilidad y el temor. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y de hecho esa es la necesidad que todos nosotros tenemos, que estamos en una condición, o antes, ¿no? Ya somos regenerados, ya somos justificados. Pero, ¿qué le predicamos a la gente? Que vive en una condición de... que lleva una culpabilidad. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y el temor de morir, el temor de vivir separado de Dios, el temor, ahora que lo entendemos, de que fuimos salvos de la ira de Dios. Entonces vamos a analizar el primer punto de la predicación de Juan el Bautista, que era el pecado. El pecado viene de dos palabras, una hebrea y la otra griega. La palabra hebrea para pecado significa, o es kata. Se los voy a escribir. Viene del griego kata, viene del hebreo kata y del griego hamartía. Y significan fallar, errar al blanco. De hecho, en el Antiguo Testamento la palabra pecado, kata, no se utilizaba para algo de condenación o algo de pues juicio, sino que hagan de cuenta, ahí les va, para que entiendan. Antes, en la antigüedad, recordamos que los soldados del pueblo de Israel, ¿cuál era su principal arma? La honda. ¿No? Vemos a David. De hecho hay un chiste, ¿no? Que el primer accidente automovilístico fue cuando David mató a Goliat con una Honda. Es un chiste. Ríanse, ¿no? Para no sentirme mal. Estamos en clase, ¿no? Yo no soy aburrido, yo no soy un maestro aburrido, ¿no? Yo les quiero dar la clase como cuando se las doy a los niños en granitos de la mesa, para que lo entendamos mejor. Entonces, el término kata, pecado, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento se utilizaba, los soldados practicaban con la honda y practicaban a una distancia y pues le daban al blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo le quiero dar a la bocina. Entonces, cuando yo agarraba y hacía esto, decían, ah, tú kata, tú fallaste al blanco. Bueno, ¿y lo dejo? Entonces, en cuestión del pecado, es fallar en alcanzar una meta. Eso significa, o esa es como que una definición de la palabra pecado, de la traducción original. Fallar en alcanzar una meta. ¿Cuál meta? ¿Cuál meta hemos fallado? Esto es muy importante y yo creo que ustedes ya lo saben. Cuando leemos los 10 mandamientos,
si los estudiamos, hay 5 mandamientos que van hacia una cosa y hay otros 5 que van hacia otra. A ver, el Jair ya se la sabe. Los primeros 5 mandamientos, ¿hacia quién van enfocados? Hacia el prójimo. No, sí, ¿Hacia quién? Hacia Dios. Ajá. Hacia Dios, hacia amar a Dios. Yo peco cuando fallo en la meta de amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con eso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, yo fallo en llegar a la meta al no amar a Dios. Ahí yo estoy, fallando, porque estoy pecando. Los otros 5 van dirigidos hacia el prójimo, hacia amar al prójimo. Yo no amo a mi prójimo cuando codicio su mujer, cuando me la robo. Ahí estoy fallando en amar a mi prójimo. Cuando yo lo mato, estoy fallando en amar a mi prójimo porque le di cuello, ¿no? Entonces, esa es la definición de la palabra pecado. Fallar en llegar a la meta. ¿Cuál meta? En amar a Dios y en amar a mi prójimo. Porque también vemos en el libro de Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 3:4, ahí nos habla ahí nos da otra definición, pero del original griego de lo que en realidad al principio era esto, fallar en alcanzar una meta. ¿Cuál meta? Amar a Dios y amar a mi prójimo. Primera de Juan, no les digo el versículo porque si no me van a ganar, porque son tremendos. ¿Verdad que sí me sorprenden? 3:4. Y dice, aquí nos da otra definición del pecado. 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y de hecho concuerda, porque ¿qué es la ley? Son los mandamientos establecidos por Dios. Entonces, de hecho, hay todos los mandamientos que hay son reglas o son estatutos acerca de cómo yo amo a Dios. Y los otros, como vimos, son cómo yo amo a los demás. Entonces, yo peco porque fallo en esa meta, porque no hago lo que Dios me está diciendo, porque yo estoy, como dice en la Primera de Juan, ¿cómo se dice? Infrinjo la ley. Entonces, eso es el pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado, hermanos? De hecho, la vemos en el libro de Génesis 3, cuando el ser humano cae. La codicia. Es el egoísmo. El egoísmo es la esencia del pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo Dios al hombre? No comas. Vino el engañador y les dijo, no, es que si comes dice que serás como Dios. Entonces, ¿qué hubo en el corazón del hombre? Voy a ser como Dios. Sobres. Cuando tú codicias la mujer de tu prójimo, ¿es por qué? Dices, yo soy mejor que él. Cuando tú le dices a Dios, yo no necesito de ti, yo no necesito amarte con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, yo soy dependiente de ti. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Estás siendo orgulloso porque no quieres someterte a Dios. Entonces, la esencia del pecado, ¿qué es? El orgullo, el egoísmo. El segundo punto del mensaje de Juan el Bautista era la culpabilidad. El pecado hace que no estemos contentos con nosotros mismos. Nos odiamos, no estamos satisfechos con nosotros mismos, y eso es culpabilidad. Cuando tú infringes, cuando tú lastimas a tu hermano, sientes culpa. Dices, chin, sí la regué. Esa mentada que se la aventé, sí la regué. No lo debí de haber hecho. Extremos, ¿no? Hay gente que inclusive no tiene culpa, pero uno sensible, cuando falla, viene la culpa. Entonces, el primer mensaje de Juan el Bautista era la condición en la que estábamos, pecado.
hemos fallado en amar a Dios y al prójimo. Y la segunda, esa culpa que te presenta, porque los judíos, ¿qué estaban esperando? El Mesías, ¿no? Porque desde Malaquías hubo un silencio donde Dios no habló hasta que llegó Juan el Bautista. Él fue el profeta que vino antes de Jesús. Entonces nos damos cuenta que estaban esperando esa redención, porque vemos cómo, de hecho, se da desde Génesis 3, la promesa del Mesías, del Salvador. Y después vemos cómo vienen los reyes, y que viene un rey, el que es más conocido por todos, el que era conforme al corazón de Dios, que era David. Viene ese rey y todos decían, wow, él ha de ser el Mesías, porque es conforme al corazón de Dios. Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, y decían, wow, ha de ser él. Pero no va a la batalla, se queda de flojonazo y ve a la Betsabé. ¿Y qué pasa? Que infringe la ley y mata a Urías. ¿Y qué pasó? Vino la condenación, ¿no? Y vemos los demás reyes lo mismo. Empezaban, algunos obedecían a Dios, pero de repente, ¿qué pasó con Salomón? A pesar de la sabiduría, codició mujeres extrañas y lo influenciaron para que adorara a dioses ajenos. Y vemos otros reyes que siguieron el mismo. El pueblo judío buscaba un rey militar que los salvara, ¿no? Por eso cuando vino Jesús, ¿Tú nos vas a librar de los romanos? Ellos esperaban un rey militar que los sacara del cautiverio. Entonces, vemos cómo el mensaje, condición de cómo estaba el pueblo judío, la culpabilidad hacia Dios, de que Dios rechaza el pecado y al pecador, lo vemos también en los Salmos. Y el tercer punto del mensaje de Juan el Bautista era el temor. La culpa siempre viene acompañada por temor, debido a que el miedo es la falta de confianza en uno mismo. ¿Por qué ustedes tienen miedo, hermanos? Ustedes díganme su opinión. ¿Por qué tienen miedo? ¿O son súper espiritualoides que no tienen miedo? Yo tengo miedo a las alturas. Yo la otra vez estuve pintando la fachada de mi casa en el segundo piso y estaba así temblando porque era la orillita y acá agarrándome, hasta me tensé bien feo. Yo tengo miedo a eso, porque es algo que yo no controlo. Porque si yo piso mal, la gravedad a fuerzas, ¿qué dice? Todo lo que sube, baja. Sobre, si se llamaba el Darwin. Entonces, para ustedes, ¿qué es el temor? Uno, aunque sea. El enfrentarnos a lo desconocido, no a lo que no conocemos. A lo que no conocemos, ¿qué más acá? Que no es bueno lo que te va a suceder, la consecuencia que tiene no es buena. Es como salirte de tu confort, porque ¿para qué te vas a arriesgar algo si estás bien, no? Pero... Exacto, ¿no? Entonces, a ver, hermano, acá. Podría ser también la ausencia de Dios en el corazón de una persona, porque bíblicamente dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, estás en una situación de temor, y si Dios habita en tu corazón, te da confianza. Exacto, ¿no? Entonces son todos estos puntos que, a ver, otra pero tocando ese tema, digo, también hay que especificar, ¿no? ¿De qué tipo de temor estás hablando? Porque si es para cada quien, para él, en cuestión a Dios, era su punto de vista. Cada quien dio su punto de vista conforme él quiso, él la quiso poner acerca de Dios. Entonces, vemos cómo el chiste del temor es algo que yo no conozco. O sea, siento miedo de estar alejado de Dios porque no sé qué. Antes sí lo vivíamos. Ese sentimiento de la ausencia de Dios. ¿Cómo vivíamos? Sobreviviendo. No vivíamos. Vivíamos esclavizados al pecado. Pero en ese momento no había miedo, porque no sabías que había otra manera de vivir. Exacto. Cuando te fue presentado el Evangelio, ¿qué dijiste? Wow, ahí está. No lo sabía. Ese es el miedo acerca de Dios. Pero un miedo normal es, como decía, es algo desconocido. O sea,
Yo de repente estoy acostado así en el pasto viendo el cielo y de repente siento ñañaras. Imagínate que se acaba la gravedad y sales volando hacia el espacio. Me da un buen de miedo eso también. Súper miedoso soy así, o sea, cosas. Me di los toques, ¿no? O sea, pero porque es algo desconocido, imagínate, estoy así. Y de repente se acaba la gravedad y salgo volando al espacio. No manches, qué miedo, ¿no? Sentir temor es no poder controlar la vida. Ser conscientes de que existen fuerzas y poderes que no podemos controlar. Porque es en realidad eso, el miedo. Chin, es que voy a reprobar. Pues todavía ni haces el examen, ponte a estudiar para que no repruebe. Y entonces vemos cómo eso es el temor, no poder controlar la vida y que hay cosas, fuerzas, poderes que están más allá. Por eso dice, de hecho dice la palabra de Dios, no le teman al hombre que mata el cuerpo, témanle a Dios que destruye el alma, nos vaporiza. Vamos a primera de Juan, ahí en Juan donde estábamos, pero en el 4:18 nos habla acerca de el temor. 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso muchas veces le tienen temor a la muerte o tienen miedo a morir. Y si, es que no sé, a lo mejor sí, pues deberías reflexionar en tu vida como cristiano, si de verdad conoces a Dios, porque el que conoce a Dios es como el apóstol Pablo. Yo lloro cuando veo esas representaciones del apóstol Pablo cuando estás llevado de la cárcel y empieza a citar sus palabras de: he caminado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, espera la corona de justicia, y todo eso, ¿no? Y va caminando, y esas representaciones, ¿cómo lo ponen? Y él está así, y sobres, y en un pestañeo está viendo a Jesús, ¿no? Y yo me quebranto porque digo, wow, qué hermoso, ¿no? El estar en ese punto de, pues no importa en realidad si vivo o si muero. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Si vivo, para Cristo, ¿no? Y si muero es ganancia, porque ya voy a estar con Él. El amor de mi vida, voy a estar con Él. Entonces, por eso dice aquí Juan: el perfecto amor echa fuera el temor, porque no hay temor. O sea, el mayor temor a lo mejor hay algo se está quemando. Creo que es el cable de la luz. Bueno, perdón. No pasa nada, se queman los de adentro, acá afuera estamos bien. Yo dije, ¿quién se está fumando ese porro? Pero no, es el cable. Sí, pero sí, mejor ahorita. Bueno, pues ya, de todos modos ya vamos al receso. Bien, entonces el temor. Nos quedan aquí, es que era para que saliera el ingeniero en electricidad, el pastor Armando. Bien, vamos a continuar los demás. Que se preocupen los de adentro, la verdad. A nosotros no nos afecta. Bien, regresamos a Marcos 1. Pero ese era el mensaje de Marcos. Por eso la gente iba a escuchar a Juan el Bautista, porque ellos sabían su condición y ellos decían: necesito eso, quiero reconciliarme con Dios. Dice, de hecho aquí el Evangelio de Juan nos menciona a dos profetas al principio, en el versículo 2 y 3 nos menciona a Malaquías y al profeta Isaías. Dice, como está escrito en Isaías el profeta:
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y luego en el 3, aquí no lo cita, pero si vemos aquí en las letras que nos llevan hacia otros versículos, ¿de dónde lo está sacando? Nos lleva al libro de Malaquías. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces vemos cómo aquí se menciona a estos dos profetas. ¿A quién? Malaquías Y a Isaías. ¿Por qué es que Dios anticipó con los profetas la venida de Juan el Bautista? ¿Ustedes por qué creen? El que le tenía que abrir camino a Jesús. Exacto. De hecho, ustedes lo leen en su manual, pero ahí dice, si Dios se hubiera presentado, imagínense, estamos acá en la mema, ¿no? Viajando, como yo me viajé en el universo de que, ay, se va la gravedad y me voy al cielo, ¿no? Y me da un buen de miedo. Estamos así de repente, ¡pum! Aparece Dios. ¿Qué va a pasar? Con gente que no conoce a Dios, ¿qué va a pasar? Se va a hacer popó, se va a desmayar, porque Dios se presenta, ¡pum!, se fulmina. Entonces vemos cómo hasta Dios, antes de mandar a Jesús, envía a alguien que anticipe la venida. Los estaba preparando porque les decía, y lo vemos más adelante, yo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que los va a bautizar en fuego, en el Espíritu. Entonces, Dios no se limita sencillamente a hacer un acto de presencia ante los hombres, esperando a que lo reciban, sino que era necesaria que fuera preparada la vida de estas personas antes de que viniera Jesús. Tenía que ser, es como nosotros mismos. Fue preparado nuestro corazón antes de que se prepara, antes de que Él entrara en nuestra vida. Es como que le estaba dando ese chance, ¿no? Porque Juan fue para, bueno, el ángel cuando le dice a Elizabeth y a su papá que iba a tener a Cristo, le estaba diciendo que realmente él iba a ser el que iba a enviarlo para el evangelio, para predicarles, para que regresara su corazón de los padres hacia los hijos, ¿no? Y de los rebeldes a la prudencia. Entonces, de alguna manera le estaba dando ese chance de que ellos se refugieran y regresaran a él sin necesidad de que les mandara más pruebas o no sé, sino que fueran con ese corazón dispuesto, pero pues no. Sí, exacto, no muchos. Sí, muchos que seguían a Juan el Bautista, pues sí, entendieron que Jesús era el Mesías, y muchos sí, pero no todos quisieron. Es como nosotros, cuando alguien nos habla de Cristo, es ese Juan el Bautista que está preparando el corazón, que te dice, oye, es que tu vida no, o sea, acércate a Cristo, ven. O sea, ¿qué está haciendo? Te está descubriendo, porque te está diciendo, es que tú estás en condición de pecado, que era lo que Juan el Bautista estaba predicando, estaba preparando el camino, estaba diciendo, los antiguos, sus padres se alejaron, ahora viene aquel que es la solución. Entonces Juan el Bautista estaba preparando el camino para que cuando viniera Jesús y les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ya estaba siendo preparado ese camino, porque inclusive los fariseos ahí iban, ¿no? A ver que se viste de pieles de animales, acá a ver si es cierto, y ahí estaban, y algunos se bautizaron, y después hicieron lo mismo con Jesús. ¿Por qué es que Juan inició en el desierto? Aquí hay una enseñanza bien bonita. ¿Ustedes por qué creen? Que ya les dije una explicación de por qué. A pesar del lugar, ¿no? A pesar del lugar que se encontraban, ellos por el mensaje venían. ¿Pero por qué? Hay un simbolismo del por qué Juan predicaba en el desierto. Porque así se encuentra el corazón cuando no tenemos a Cristo. Vivimos muertos, ¿no? ¿Qué es un desierto? Exacto. El desierto hace símbolo a la humanidad sin Dios. Está seca, está muerta. Entonces vino Juan el Bautista
para preparar el camino, para hacer el surco, porque ¿qué dice la Biblia? Que Jesús, ¿qué es? Es la fuente de agua viva, era lo que iba a dar vida en el desierto. Entonces por eso es que Juan predicó, o sea, no nada más fue pues se me dio la gana, ¿no? Ir a predicar al desierto, a Nexlalpa, ¿no? Miren, nada más porque me dio la gana, porque hay necesidad. No, todo tiene un propósito, y aquí Juan iba porque hacía una semejanza con la humanidad. Juan el Bautista anunció algo de suma importancia después de esto. Después de que les decía su condición, ¿qué les decía? Arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse, hermano? Esta frase es muy importante, a ver si la captan y la pueden apuntar. Primero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la mayor bendición que nosotros tenemos? La vida eterna. No. ¿El tener a Cristo? La salvación. Bueno, todo va acorde. Sale de esto que les voy a decir, pero eso va acompañado de esto. La mayor bendición que puede recibir una persona es que le sean perdonados sus pecados. Eso es lo que las personas estaban buscando, por eso iban a escuchar a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse para perdón de pecados. Lo vemos en el capítulo 4. Y Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, esa es la mayor bendición que una persona puede tener, el perdón de sus pecados. Nosotros ya la tenemos. Somos bendecidos. Por eso dice después el apóstol Pablo que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares. La palabra arrepentimiento viene del griego. Ya se la saben. Ah, ya me equivoqué. Viene del griego metanoia, que significa cambio de mente, un cambio de dirección. Por eso en Mateo 3:8, Mateo 3:8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso también en Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cambiaré sus malos caminos, ¿no? Vas para perdición, metanoia, hacia Cristo, y doy una vuelta de 180 grados. Por eso es importante el inicio del Evangelio con el ministerio de Juan el Bautista. Y con esto acabamos la primera lección, hermanos. Es muy importante y es bonito todo lo que aprendemos de Dios, es algo bien padre. Y hoy lo que Dios nos mueve a hacer, ¿cuál eran los tres mensajes que hablaba Juan el Bautista?
Y todo eso hacia qué los llevaba? Hacia el arrepentimiento. Todos, aunque ya conozcamos de Dios y estemos en algún nivel, necesitamos arrepentirnos de algo. Así que hoy te invito, hermano, a que cierres tus ojos para no distraerte. Y eso es lo que, de hecho, Emmanuel nos quiere llevar en esta primera lección. Por eso nos explicó acerca del pecado, de la culpa, del temor. Los otros datos que vimos anteriormente pues fueron extra, fueron de conocimiento para que digamos qué hermosa es la Biblia, pero lo que nos quiere llevar el manual la primera lección es que nos arrepintamos. Todos tenemos de qué arrepentirnos, así que cierra tus ojos y haz una oración pidiéndole perdón y arrepintiéndote de tus pecados. Señor, hoy te damos gracias. Gracias por esta lección que hemos recibido. Sabemos que todo viene de ti, sabemos que tu palabra es hermosa, que esto que estamos estudiando aún nos falta muchísimo por conocer, por sorprendernos, por enamorarnos más de ti. Señor, hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Dice tu palabra, el apóstol Pablo, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, pero también como hoy hemos aprendido, Señor, como vimos en Segunda de Crónicas, que nos volvamos de nuestros malos caminos, esa metanoia, ese cambio de dirección, Señor, que te demostremos, Señor, también como acabamos de leer en Mateo 3:8, que demos frutos de arrepentimiento, Señor. Queremos ser como tú, necesitamos cambiar, Señor, porque eso es lo que venimos a este instituto, no a recibir conocimiento, sino a que cambie nuestra vida, a que seamos transformados, a que seamos restaurados, Señor, porque cada palabra es de restauración, porque dice tu palabra que la palabra es útil para redarguir, para instruir, Señor, para corregir. Ayúdanos, Señor, a corregir si te hemos fallado en algún pensamiento, Señor, en alguna actitud, en algo que hemos oído, en algo que hemos escuchado, algo que hemos hecho. Te pedimos que tú nos perdones y que nosotros, Señor, después de esta confesión de pecados, cambiemos, Señor. Dejemos de hacer lo que antes hacíamos mal, así como cuando a María Magdalena iba a ser apedreada y tú le dijiste: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena. Mas yo te digo, yo tampoco te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer. Así nosotros, Señor, que demos fruto de arrepentimiento, Señor, en algún área de nuestra vida, a lo mejor orgullo, a lo mejor vanidad, a lo mejor fornicación, a lo mejor adulterio, Señor, a lo mejor envidia, egoísmo, mentira, cualquier cosa, Señor. Te pedimos que tú nos perdones y que tú nos limpies. Te damos muchas gracias por esta enseñanza. Prepara nuestro corazón para la enseñanza que viene a continuación. Después de un rico desayuno, te pedimos, Señor, aprovechando que tú bendigas el desayuno, Señor, que hoy vamos a recibir. Gracias porque tú eres bueno, porque tú todos los días nos muestras tu amor y tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermano, tenemos el